Nuestro amado Yeshua se valió de muchas alegorías y de muchas parábolas durante su ministerio para poder enseñar los misterios del reino a las diferentes multitudes que le seguían por las regiones de Galilea. Y el día de hoy vamos a analizar una de ellas, lo que es una de las parábolas que él contó, la parábola del sembrador, donde nos revela varios misterios del reino de Dios. Y el día de hoy lo vamos a analizar con la ayuda del Eterno. Jehová, Shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos permite el día de hoy tener vida, tener salud y por supuesto porque nos da esta oportunidad tan linda como cada semana de poder estar comentando su eterna palabra y compartiéndola con ustedes también a través de estos medios. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la parábola del sembrador, que está relatada en el libro de Mateos, en el capítulo 13, y vamos a comenzar leyéndola para entrar entonces a analizar esta parábola que Yeshua contó. Dice así esta parábola: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la parábola que Yeshua contó con respecto al sembrador. Generalmente las parábolas de Yeshua están basadas, las parábolas como las alegorías están basadas, por supuesto, en las actividades cultural de la época. En este caso, por ejemplo, la parábola del sembrador está basada en la parte económica de esa región, donde se movía todo lo que era agricultura y la pesca. Entonces no era la historia que Yeshua cuenta acá del sembrador, esta parábola que él cuenta, no es algo que la gente no entienda ni comprenda, ya es algo a lo que ellos estaban habituados de ver. Y generalmente Yeshua cuenta sus parábolas y su alegoría, ¿no es cierto?, en relación a la actividad económica que ellos hacían en su época. Y en este caso cuenta esta parábola del sembrador, cosa que la gente que está escuchando entiende lo que está oyendo. Por ejemplo, todos sabían de que si una semilla, por ejemplo, cae a orilla del camino, ¿no es cierto?, no en tierra, van a venir las aves y se van a comer esa semilla. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la que cae en los pedregales. Va a brotar rápidamente, pero se va a secar porque como no tiene tierra, no logra generar raíces, ¿no es cierto?, en la profundidad de la tierra para absorber humedad. Entonces va a germinar rápidamente, pero va a salir el sol y las va a quemar, las va a secar, porque las va a deshidratar, porque no tienen humedad, no tienen raíz, digamos, y no tienen cómo extraer humedad de la tierra para poder subsistir. Todo eso la gente que está escuchando la parábola lo sabe,
son de las regiones, era la actividad económica y no tenían problema con eso, ¿ya? ¿Cuál fue el problema que se generó en esta parábola? Que Yeshua usaba la parábola para enseñar algo espiritual, para enseñar los misterios del reino. Los misterios del reino son cosas espirituales a las cuales nosotros, los seres humanos, no estamos habituados. No estamos habituados a escuchar, a analizar, o a veces nos negamos a introducirlo en estas cosas espirituales, ya cuando somos muy ignorantes en el tema, cuando ignoramos, por ejemplo, de que tenemos, o cuando no queremos aceptar que tenemos, que somos dos seres, un ser físico y también un ser espiritual, y que el ser espiritual se alimenta, se beneficia a través de estas cosas espirituales. Entonces mucha gente es ignorante en este tema, sobre todo los que no son muy creyentes, ¿ya? Entonces se niegan a escuchar este tipo de cosas espirituales, ¿ya? Pero en el pueblo de Israel era distinto porque ellos toda su vida habían estado relacionados con cosas espirituales, con cosas sobrenaturales, desde tiempos proféticos, ya desde tiempos antiguos. Aunque en la época de Jesús hubo una sequía en esa parte espiritual, podríamos decir, ya hubo un periodo donde hubo sequía de palabra de Dios, sequías de profecías, sequías de milagro, en fin de cuentas, la gente que existía en la época de Jesús solo tenía historias de sus seres pasados, de estas cosas naturales que sus seres pasados habían vivido, habían visto, pero ellos no la estaban viendo ni viviendo. Entonces Yeshua aparece, irrumpe con estas parábolas, con estas alegorías y enseñando cosas espirituales, a excepción de esta, ¿no es cierto?, que él cuenta esta parábola del sembrador. Todos entienden lo que Yeshua está diciendo porque era la actividad económica de donde ellos vivían, así que ellos no tenían problema con eso. ¿Qué fue lo que ellos no entendieron? Fue el mensaje espiritual que estaba detrás de esta parábola, donde los discípulos de Yeshua se dan cuenta, ¿no es cierto?, que Yeshua cuenta esta parábola, pero no explica el sentido espiritual, y se acercan a Yeshua para preguntarle, como está, ¿no es cierto?, relatado en el verso 10, ¿ya?, donde le dicen los discípulos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Ya? Porque ellos se dieron cuenta que detrás de la parábola había una lección, había una enseñanza, un misterio espiritual que la gente no entendió. La gente entendió la parábola en sí, en el sentido de que le está hablando cosas humanas, cosas físicas, cosas que ellos veían, que así era, pero no estaban extrayendo el mensaje oculto, no estaban extrayendo ese mensaje espiritual, esa enseñanza que él quería enseñar a través de esta parábola, y los discípulos se dan cuenta de esto. Pero Yeshua, al terminar de contar la parábola, él dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto también es extraño porque las personas que estaban allí, todas estaban oyendo, todas tenían oídos para oír, pero él dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Y aquí es probable que Yeshua hace una de las primeras revelaciones diciendo: el que tenga oídos, no necesariamente los oídos físicos que nosotros podemos ver externamente, ¿no es cierto? Todos tenemos oídos, ¿ya?
Pero, ¿por qué Yeshua hace esta aclaración diciendo el que tenga oídos para oír, oiga? Si todos tenían oídos, ¿ya? Y probablemente nos está revelando aquí algo muy espiritual, algo que nosotros ignoramos y que no conocemos, porque aparte de los oídos físicos que tenemos, probablemente tenemos también oídos espirituales que conectan con el corazón. Y allí tal vez haya mucho que excavar, mucho que profundizar para entender esto, porque por supuesto la ciencia médica, todo lo que es la biología, ¿no es cierto?, no va a poder explicar esto. Y ellos tienen que ver con todo lo externo, con todo lo físico, con todo lo humano que somos, pero con lo espiritual allí no hay nada que decir, ¿no es cierto? Allí solamente es el misterio que Yeshua nos está enseñando y diciendo. El que tenga oídos tal vez no se está refiriendo a los oídos físicos, por supuesto que no, porque todos estaban oyendo, todos estaban escuchando, todos los que se juntaron allí podían oír lo que Yeshua estaba diciendo, pero no podían entender con los oídos espirituales, no tenían abiertos los oídos espirituales que conectan justamente con el corazón y con el racionamiento. Todo eso es algo espiritual. Y Yeshua entonces aclara al terminar la parábola: el que tenga oídos para oír, oiga. Y los discípulos se dieron cuenta de esto y se acercan a Yeshua: ¿por qué le estás hablando por parábolas? Y Yeshua, por supuesto, le da la explicación, el por qué. Le dice en el verso 11, él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Esta es una de las respuestas que Yeshua le da. La verdad que a ustedes les es dado, a ustedes se les va a conceder conocer los misterios del reino, pero a estas personas no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el motivo por los cuales a ellos no les iba a ser concedido entender los misterios del reino? ¿Por egoísmo del Eterno? ¿Por maldad del Eterno? También Yeshua da la razón por qué a ellos no se le iba a dar a conocer los misterios del reino. Dice en el verso 12, dice: porque cualquiera que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Cuando escuchamos estas palabras o cuando las leemos, pareciera algo contradictorio y algo injusto. ¿Cómo es posible que al que tiene menos no se le dará nada? Todo lo contrario, lo poco que tiene se le va a quitar, y sin embargo al que tiene se le va a dar más. ¿Ya? Yeshua aquí, ¿no es cierto?, se está refiriendo justamente a la enseñanza, a la palabra de Dios, que se le dio con abundancia al pueblo de Israel. A ellos se le confió la palabra de Dios, dice la misma palabra dice que a ellos se les confió la palabra de Dios. Tuvieron mucha palabra, tuvieron muchas enseñanzas, muchos profetas les hablaron al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel entró en desobediencia y no quiso obedecer. No quiso escuchar las palabras del Eterno, fueron reacios a escuchar las palabras del Eterno. Ahora Yeshua está diciendo: lo que se le dio, no lo cultivaron, no lo sembraron, no lo utilizaron, no lo multiplicaron, no anduvieron en ellas, en los mandamientos de Hachén. Por lo tanto, lo que se le dio y lo despreciaron, como lo despreciaron, se le quitará. Pero aquellos que la tomaron, que la multiplicaron, que la obedecieron, que quisieron andar en ellos, a ellos lo poco y nada que tienen, que se les dio, se le va a aumentar. Se le va a aumentar más de lo que tienen, o se le va a dar más de lo que tienen. Entonces, Yeshua comienza a aclararle un poco la situación a los discípulos. Ya en el verso 13 dice: por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Yeshua aquí está hablando netamente de oídos y ojos espirituales, porque la gente que estaba allí veía y podía oír con los ojos físicos y con los oídos físicos, pero con los oídos espirituales y con los ojos espirituales estaban cegados y estaban sordos, porque habían engrosado su corazón. Es decir, ellos no estaban dispuestos a recibir la palabra del Señor, ni que se la explicaran con manzanitas, con figuritas. Ellos no la iban a entender o no la iban a aceptar. ¿Ya? Yeshua sabía eso, porque Yeshua está trayendo a la memoria una profecía que dijo Hachén por los labios de Isaías, ¿ya? Que este pueblo de oídos iba a oír, pero no iban a entender, no iban a comprender, aunque veían, no iban a ver. Y eso se está cumpliendo en el tiempo de Yeshua, y Yeshua les explica esto a los discípulos, ¿ya? Dice en el verso 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces aquí Yeshua comienza ahora a explicarle el sentido de la parábola que él les contó a la multitud, pero a ellos les explica ahora esta parábola. En el verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Esto era lo que estaba detrás de la parábola. Esto era lo que Yeshua no le enseñó a la multitud, ya solo le habló de la parábola, solo les contó la parábola del sembrador, pero sin darle la explicación de ella. Pero a los discípulos se las da. En el verso 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que cayó junto al camino, dice Yeshua, representa a las personas que escucharon la palabra, pero que no razonaron a través de ella. No le dieron la importancia, ¿no es cierto? No quisieron razonar con ella, a lo mejor le pareció ridícula la situación, le pareció ridícula la explicación, no le pareció que concuerda con lo lógico que él considera, ¿ya? Y no le dio importancia a esa palabra, ¿no es cierto?, como suele ocurrir cuando uno le habla a una persona no creyente, a una persona que no tiene conocimiento, y le habla de los misterios del reino. Para esa persona estas cosas a veces pueden parecer ridículas, pueden parecer locura, ¿ya? Y la semilla que cayó junto al camino representa a estas personas, ¿ya? Como dice en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ya no logra razonar a través de ella. Entonces dice que viene el malo, ya, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por supuesto, aquí Yeshua dice que viene el malo, que viene Hashatán, ¿no es cierto? Y arrebata su semilla, y él puede usar muchas antimañas para arrebatar lo que esa persona escuchó. Las antimañas del enemigo son diversas. Puede aparecer una persona, ¿no es cierto?, contradiciendo lo que uno escuchó, con una teoría diferente, con algo muy distinto, ¿no es cierto?,
y puede confundirlo a uno, y como uno no dudó de esa palabra o no la encuentra lógica en el mundo que vivimos, no la encuentra razonable, la desecha. ¿Ya? Luego en el verso 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto suele ocurrir a veces, ¿no es cierto? Que una persona puede escuchar la palabra y se goza al escucharla, al oírla, ¿no es cierto? En ese momento dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es interesante esta parte porque Yeshua la cuenta en un momento donde la historia era muy distinta a la nuestra hoy en día. ¿Ya? El pueblo de Israel había dejado de escuchar la palabra de Dios porque las autoridades religiosas de la época estaban hablando de la ley expresada en mandamientos y no de la ley de Dios. Eso lo explicamos en algunos otros videos, ¿no es cierto? Hablando de la ley expresada en mandamientos, ¿ya? Ellos habían hecho muchas leyes, ¿no es cierto? Muchas leyes para proteger la ley de Dios, ¿ya? Como por ejemplo lo que era el día de reposo, ¿ya? Para obligar al pueblo que respetara el día de reposo. Ellos sacaron leyes para eso. A eso se le llamó ley expresada en mandamientos. Entonces ellos habían hecho muchas leyes para obligar al pueblo, ¿no es cierto?, que cumpliera con lo que era el día de reposo, ¿ya? Y de esas leyes era lo que se estaba hablando, de esas leyes eran las que se enseñaban comúnmente. Entonces ellos habían dejado de oír la verdadera ley de Dios y estaban escuchando ley expresada en mandamientos. Entonces cuando viene Yeshua no está hablando de la ley expresada en mandamientos, está hablando de la ley espiritual de Dios, y esto resultaba para el pueblo de Israel un poco confuso, ya un poco alterado con la realidad que ellos estaban viviendo. Para algún grupo de los fariseos, para algunos escribas y autoridades religiosas, Yeshua era contradictor de la ley que ellos tenían establecida. Para ellos Yeshua no estaba cumpliendo con la ley, la estaba alterando. Claro, porque Yeshua vino a hablar de la ley espiritual y ellos ya hasta esa época ya estaban habituados a la ley expresada en mandamientos. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando ellos oían la palabra de Yeshua, esta palabra espiritual, ¿no es cierto?, y querían llevar su vida, ¿no es cierto?, en torno a lo que Yeshua le enseñaba, tenían problemas, porque las autoridades religiosas de Yeshua, del tiempo de Yeshua, hacían persecución contra estas personas porque estaban infringiendo la ley, pero no la ley de Dios, sino la ley expresada en los mandamientos, ¿ya? Entonces, ese problema ocurrió en los tiempos de Yeshua. Y Yeshua está diciendo acá, ¿no es cierto?, que la semilla que cayó en los pedregales representan a una persona que recibe la palabra con gozo, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero que como no tiene una profundidad en su corazón, ¿no es cierto?, vienen las aflicciones y vienen las persecuciones por causa de la palabra, es decir, por causa de lo que él aprendió y por lo que él quiere practicar. Entonces se encuentra con problemas con las autoridades religiosas, con esta persecución que ellos hacían, como es el caso, por ejemplo, del paralítico, ¿no es cierto?, que Yeshua sana junto al estanque de agua, ¿no es cierto?, y le dice, toma tu lecho y vete, ándate de aquí.
ya, él toma su lecho y lo encuentran un grupo de fariseos, un grupo de autoridades religiosas de la época, y lo enfrentan porque él no podía llevar carga en el día de reposo. ¿Ya? Pero él le dice, el que me sanó me dijo que yo podía. Entonces, cuando las personas oían la palabra de Yeshua y querían andar por ella, se encontraban con este problema, con las autoridades religiosas, con los fariseos, con la policía religiosa de la época, podríamos decir, ¿ya? Que le significaba un tipo de persecución, de opresión, ¿no es cierto?, porque estaban incumpliendo, según ellos, la ley, pero no la ley de Dios, sino la ley expresada en los mandamientos que ellos habían hecho, ¿ya? Y esto ocurría comúnmente. Y Yeshua está diciendo que aquí que las personas la semilla que caía junto a pedregales representa a estas personas, ya que viendo la persecución por causa de seguir la palabra verdadera, la palabra espiritual, ¿no es cierto?, tenían un tipo de persecución y ellos preferían, como no tenía esa profundidad, esta palabra no tenía fuerza en ellos, ellos cedían, ¿no es cierto?, a abandonar. En el verso 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta también es muy interesante porque Yeshua dice que la semilla que cayó junto o entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Esto representa una persona, dice Yeshua, que recibe la palabra, pero que el afán de este mundo y el engaño de la riqueza. Yeshua aquí está haciendo muchas revelaciones espirituales, ¿no es cierto?, profundas, por supuesto, ¿ya? Y dice que el afán de la vida puede ahogar las instrucciones que Hachén nos ha dado para que andemos en ella en este mundo. El afán de la vida. Piense usted en esto. Nacemos y comenzamos hoy día en el siglo XXI, los niños ya comienzan prácticamente a los pocos meses de nacido a ir a una guardería. Acá en Chile se le llama sala cuna, no sé cómo se le llamará en otros países, guardería, creo que se le llama en muchos países también, guardería de niños, y comienzan prácticamente a los pocos meses de vida a estar al cuidado de otras personas ajenas a la familia, y no terminan ese periodo, después vienen creciendo, ¿no es cierto?, y siguen ya su etapa de colegios, de los jardines, de los pre-kinder, de los kinder, después la básica, después la media, después la universidad. Y piense usted en esto. A los 25 años un joven está terminando de estudiar más o menos, en promedio, algunos, dependiendo de la carrera, algunos terminan más tarde. Pongámosle 25 años como promedio, estudiando. Después comienzan a trabajar y comienza el otro afán de la vida, ¿no es cierto? A trabajar para conseguir su propia casa, para conseguir su carro, su automóvil, como se le dice acá en nuestro país. Y comenzamos, ¿no es cierto?, a introducirlos en los afanes de la vida, ¿ya? En muchos casos, ¿no es cierto?, muchas personas tienen que pagar su casa con créditos hipotecarios, 20 años, 30 años en algunos casos, y ya las personas van cumpliendo su edad, están entrando en una edad de vejez y están recién terminando a veces de pagar su casa propia en algunos casos, si le va bien en la vida, en otros casos a veces por falta de trabajo no pueden pagar los dividendos, se le quita la casa, en fin. Y nos involucramos en los afanes de la vida y nos pasamos la vida en esta situación y se nos va la vida, ¿no es cierto?, los 70 años de vida,
como dice la Biblia, y en los más robustos algunos que llegan a 80. Hoy día las personas están muriendo ya a muy temprana edad. Las nuevas generaciones más nuevas, ¿no es cierto?, están muriendo 40, 50 años, 60 años algunos, ¿ya? Entonces la tasa como que ha ido bajando y son pocas las personas que llegan a los 70, 80 años. Y la vida se nos va en los afanes de este mundo. Nos afanamos tanto en este mundo, amados hermanos, en una vida que dura 70, 80 años y que se acabó. Sin embargo, nadie se preocupa de la vida eterna, en trabajar para la vida eterna. Imagínense lo terrible que es esto, ya, porque si creemos que hay una vida eterna, ¿por qué no trabajamos para esa vida? Porque esta vida es corta, 70, 80 años. Pero trabajamos en este mundo, nacemos y todo lo que hacemos lo hacemos para este mundo físico, ¿no es cierto? Nos desvelamos, nos quemamos las pestañas estudiando, no dormimos bien porque tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Y si está el afán del dinero en nosotros, queremos más todavía, entonces nos pasamos en el afán de esta vida y la vida se nos va, pero no trabajamos para la vida eterna. Y Yeshua está hablando justamente de esto cuando está refiriéndose a la semilla que cayó entre espinos. Los espinos crecieron y ahogaron esta semilla. Dice que estos representan a las personas que reciben la palabra, pero que el afán de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Y esto es curioso porque el dinero, el amor al dinero, es un engaño. Esto es terrible, amados hermanos, esto es terrible. Es terrible para una persona que ama el dinero, porque el dinero lo engaña. Primero lo engaña porque lo hace sentirse seguro, ¿ya? Una persona que tiene dinero, ¿no es cierto?, se siente muy seguro de su estabilidad económica, no tiene penuria, se siente estable, ya se siente poderoso. También es engañoso porque le eleva su orgullo, su ego, ya. Sin darse cuenta le va elevando el ego, ¿no es cierto? Y se va sintiendo superior a otros seres, a otras personas. Estoy hablando de una persona que se enamoró del dinero, por supuesto, ya. Estoy hablando de una persona que ama el dinero. Esa es una persona que eleva su orgullo, ¿ya? Que se va sintiendo superior a los demás. Yo recuerdo en el periodo de pandemia que tuvimos, acá en Chile hubo una devolución de dinero, ya desde la cuenta de ahorro para la pensión que tenemos, acá se le llama AFP. Entonces hubo una devolución de dinero a las personas, se les sacó dinero de su cuenta de ahorro para su vejez y se les pasó a las personas. Entonces muchas personas tenían sus millones en sus manos en ese momento, tenían dinero. Aunque fue un periodo corto de tiempo que tuvo ese dinero en sus manos, las personas elevaron su ego y su orgullo. Todo el mundo se sentía superior a los demás. Fue un periodo terrible porque fue un periodo que hubo mucha violencia en nuestro país, sobre todo en las carreteras. Todo el mundo quería pasar a llevar a los demás, todo el mundo creía que tenía la preferencia incluso en las carreteras, no respetando a veces las señalizaciones de tránsito, porque el dinero les causó este orgullo, esta emoción, esta adrenalina engañosa en su cuerpo, en su vida, que ellos se sentían superiores al resto. Y uno lo veía en todas partes. En todas partes veía este tipo de violencia. Ya como el dinero los volvió
muy extraño, las personas estaban reaccionando muy extrañas, las personas muy violentas en realidad, ¿ya? Y fue un periodo terrible, ¿ya? El dinero les hizo bastante mal, porque el dinero es engañoso, ¿ya? Y dice Yeshua que las riquezas engañan al ser humano. Por supuesto, comienzan suavemente, con dulzura, con ternura, haciéndonos sentir orgullosos, haciéndonos sentir superiores, haciéndonos sentir estable económicamente, ¿no es cierto? Hasta que empezamos a enamorarnos del dinero y empieza entonces el dinero a crearnos una ansiedad, ¿no es cierto? Una ansiedad en el sentido de que estamos encontrando que lo que tenemos es poco y queremos más, y crea una ansiedad por generar más dinero, y esto, ¿no es cierto?, nos va quitando la paz y la tranquilidad, porque ya no podemos dormir tranquilo, ya no, esta ansiedad nos desespera para que la noche termine luego y amanezca, ¿no es cierto?, para yo poder generar más dinero, y entonces se genera este tipo de ansiedad en nosotros. Otra de las cosas que hace el dinero que es tan engañoso, fíjese que una de las cosas terribles que crea en los seres humanos es que aunque podamos tener mucho dinero, nos sentimos pobres. Parece extraño, ¿no es cierto? Pero esto le ocurre a una persona que ama el dinero. Aunque tenga mucho dinero, él siente que no tiene nada. Y como siente que no tiene nada, necesita estar constantemente generando dinero. Es decir, el dinero lo esclaviza, ¿ya? Y se lo pasa constantemente en ello. Y si es posible hacer negocios fraudulentos, cualquier cosa que sea para generar dinero, no importa. Entonces el dinero comienza a engañarte, ya comienza, ¿no es cierto? Empezó sutilmente acariciándote, ya empezó sutilmente elevando tu orgullo, haciéndote sentir bien, pero luego ya se volvió muy malo, y a esa altura ya las personas no se dan cuenta, aquellos que aman el dinero ya no se dan cuenta de lo que les está ocurriendo. Comienzan a desconfiar de todo el resto, incluso de los seres que lo aman. Ya no los quieren tener a su lado porque sienten que podrían robarle, porque sienten que podrían atentar contra su vida por el dinero, no se sienten seguras de sí mismas, prefieren estar solos, ¿ya? Y esto comienza a ser terrible, terrible, sobre todo para los seres que están a su alrededor y que lo aman de verdad y que están viendo los cambios que le están ocurriendo a esta persona. Entonces el dinero comienza a ser muy engañoso, y Yeshua aquí lo advierte, dice que la semilla que cayó junto o entre espinos, los espinos crecieron y la hoja, representan a esta persona que el afán y el engaño de la riqueza de este mundo le roban la palabra del Eterno. No los dejan vivir, ¿no es cierto?, por intermedio de la palabra del Eterno, ¿ya? Entonces, esta es la semilla que cayó entre espinos, ¿ya? Y dice la cuarta, ¿no es cierto?, en el verso 23, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena semilla o la buena tierra, ¿no es cierto?, o la semilla que cayó en buena tierra, representa a una persona que oye la palabra con los oídos espirituales y razona a través de ella, es decir, entiende. A través de esta palabra él logra entender, logra razonar, y luego dice que actúa por lo que razonó, por la palabra del Eterno. Él anda y vive conforme a esa palabra. Entonces esa persona da frutos, da muchos frutos, da buen fruto. El fruto es, podríamos decir, que es lo que hermosea un árbol, sobre todo cuando el fruto es bueno. Es un árbol apetecible, es un árbol que se cuida,
Es un árbol, ¿no es cierto?, que tiene alabanza, que tiene gloria, ¿ya? No porque da mucho fruto solamente, sino porque también su fruto es bueno. ¿Ya? Y Yeshua está diciendo que la semilla que cayó en buena tierra representa a una persona que escuchó la palabra, que razona a través de ella y comienza a vivir a través de ella. Esa es una persona entonces que comienza a tener frutos. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque Yeshua dijo en una oportunidad que por sus frutos nosotros íbamos a conocer qué tipo de árbol era. ¿Ya? Es interesante, amados hermanos, porque dentro de la cultura hebrea de la época de Yeshua y antes de Yeshua también, fíjese que la persona era conocida o se le conocía su pensamiento, uno podría decir, se le conocía el pensamiento o cómo pensaba una persona, uno podía saber cómo pensaba una persona por el modo o por su actuar o por sus obras. Sus obras, ¿cómo lo explico mejor? A ver, las obras de una persona revelaban su pensamiento. Por eso Yeshua dijo en su momento, por sus frutos los conoceréis, o en otras palabras, por sus obras conoceréis cómo piensa una persona, si actúa conforme a las instrucciones de Hachén o no. Esto es interesante, amados hermanos, es muy, muy interesante, porque ustedes no me van a conocer a mí por lo que yo digo. Lo que yo digo no revela lo que realmente pienso o lo que realmente razono yo, sino son mis obras las que hablan. Esas son las que valen. Para Yeshua eso es lo que vale, para el Eterno eso es lo que vale, ya no lo que yo diga. De hecho, en un momento Yeshua en el capítulo 23, verso 3 de Mateo, en un momento Yeshua le dice a la gente, a los discípulos que están escuchándole, le dice, ustedes hagan lo que le dicen en la cátedra cuando se sientan los fariseos, los escribas a enseñar sobre la ley de Moisés, hagan lo que les dicen ahí, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, los fariseos, muchos de los fariseos y de los escribas de la época de Yeshua, hablaban una cosa, pero hacían otra. Y lo que hacían era lo que revelaba realmente lo que había en su corazón. Y eso es lo que está diciendo Yeshua acá. Cuando una persona recibe la palabra del Señor y razona a través de ella, sus frutos que va a dar va a ser conforme a lo que él razonó a través de esa palabra, amados hermanos. Y esta es una preocupación hoy en día dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, porque tal vez estemos en mucha falencia con respecto a eso. Tal vez no estemos, la semilla de Dios no estemos nosotros siendo buena tierra para que Yeshua siembre su semilla, para que siembre su palabra. ¿Ya? Probablemente la semilla o la tierra que estamos representando sean los espinos, sean los pedregales, sea la que cayó junto al camino, pero hoy día creo que hay una gran falencia, ¿no es cierto?, dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias, ¿ya? No está habiendo buena tierra, no se está razonando a través de la palabra del Eterno, y por supuesto si no estamos razonando, si no estamos escuchando con los oídos espirituales y con la vista espiritual, no vamos a hacer un buen racionamiento y no va a haber una práctica
de la palabra o vamos a vivir conforme a la palabra de Hashem. ¿Ya? Así que, amados hermanos, esto es la parábola del sembrador. Estos eran los misterios que Yeshua estuvo hablando a través de esta palabra, de la parábola del sembrador, que la gente no entendió ni comprendió. Claro, ellos entendieron la parte física, ellos sabían lo que significaba caer una semilla en pedregal, entre espinos, ¿no es cierto?, a orilla del camino. Ellos lo entendían perfectamente, pero el significado de la parábola no lo entendieron, no lo comprendieron porque tenía sentido espiritual y lamentablemente ellos tenían cerrados los oídos espirituales y sus ojos espirituales estaban cegados. Que esto también no nos ocurra a nosotros, amados hermanos, que podamos abrir los ojos espirituales, pedirle al Eterno que abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para poder razonar a través de la palabra del Eterno, y que no nos ahoguen los espinos y que el sol no queme nuestro fruto, nuestra raíz, nuestra semilla, ¿no es cierto?, cuando sale el sol, y que no vengan las aves del cielo y con liviandad, ¿no es cierto?, y con rapidez puedan quitar la semilla que Hashem nos está entregando. Jehová Shalom. Si el Eterno nos permite, nos vemos la próxima semana con algún otro análisis de la palabra del Eterno.